UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Aquí estamos en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos con el programa activamente, ya en esta última semana de septiembre, o la penúltima semana de septiembre. Ya estamos en primavera y hoy día estamos con un tema muy significativo para nosotros, porque desde hace un tiempo largo hemos venido, tanto como Fundación Sabia Salud, Centro Terapéutico y Paso Producciones, hemos estado elaborando un material para poder hacer cineterapia. Entonces, hoy día estamos con José Paso, que es el documentalista que realizó el documental Bruno el Inmortal, que de alguna forma ha contribuido, digamos, también a hacer un cruce entre el cine y entre la psicoterapia, creando esto que se llama la cineterapia, enfocado esta vez en personas mayores. Estamos muy contentos, digamos, de tener acá a José, digamos, Paso, digamos, que más encima amigo de siempre de nosotros, y con el gran Nico. Vamos a pasar primero al Nico. ¿Cómo estáis, Nico? ¿Qué te parece hoy día lo que tenemos? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes para todos ustedes. Y contento, como siempre, de estar acá conversando justamente de estos temas que en el fondo tratan de darle un poco significado a todas las cosas que nos pasan a nosotros como individuos y como sociedad, desde nuestra mente hasta lo que nosotros terminamos construyendo, las ideas colectivas y la manera de imaginar un mundo un poquitito mejor, que sea. Así que contentísimo y contentísimo también de tenerte aquí también, pues, queridísimo José Paso, bienvenidísimo. Muchas gracias, Nicolai, muchas gracias, Salva. Un placer, un honor estar aquí con ustedes. Hoy presencialmente en tu casa, desde donde transmites tu exitosísimo programa. Yo siempre lo escucho. Temas interesantísimos. Bueno, y esta vez nos convoca un tema en donde se confluyen estas dos disciplinas que nosotros compartimos, ¿cierto? Que tienen todo que ver también, que es el cine, la comunicación audiovisual y bueno, los temas del psicoanálisis, ¿cierto? Y de las terapias de este tipo. Mira, es tan importante lo que dices. Disculpa que Sí, te corte, muy porque bien, tengo que contar algo, porque de adelantamiento. el día 30 ¿cómo se llama? De septiembre, el día viernes 30 de septiembre, a las 12 horas, vamos a estar haciendo un primer avant premier que tiene que ver con el cineterapia. Pero después, a las 18 horas, José va a estrenar su documental, ¿ah? El documental este de Bruno el Inmortal, que primero se convirtió en un trabajo de posgrado en Francia, eh, se convirtió, digamos, después ahora en esto, digamos, en este, no sé si un largometraje, 45 minutos, no sé cómo se llama, no sé cómo es el formato que uno va a aclarar, Sí. pero, digamos, a las 18 horas queremos invitarlo a todos, a todos los auditores que vayan a verlo, porque se van a poder conectar con un personaje de Valparaíso que es un patrimonio intangible. Es una persona que está conectado directamente con todas las memorias de Valparaíso, eh, conocido como el Foro, decían, el loco del agua, parece que también en algún momento le dicen, o, por ahí, digamos, y se convierte en una especie de personaje urbano que transita por las calles de Valparaíso y de la quinta región, y que tiene un propósito. Y lo lindo del documental, y bueno, que tenemos a José para que nos hable de él, lo lindo del documental es que José lo graba durante 15 años. Entonces tiene un registro de este patrimonio intangible de la memoria del paraíso. Tiene este registro de él corriendo por las calles de Valparaíso. José, ¿nos podéis contar un poco del documental? Claro. Bueno, sí, como tú dices, era parte de un proyecto de estudio. En ese tiempo estaba recién terminando de estudiar
la carrera de comunicación audiovisual y estudié en Santiago, pero mi familia, mis raíces siempre son de acá, de la quinta región. Y bueno, un día buscando un motivo, estaba en otro tema, seleccionando otro tema, pero un día lo vi pasar y de verdad me iluminé, me inspiré y sentí ese, ese desparpajo que tiene, esa onda que tiene él al pasar corriendo, ¿cachai? Me llamó mucho la atención y recuerdo que la Claudia Castillo, que es mi esposa, y en ese tiempo estábamos pololeando, muchos años atrás, me dijo, oye, José, man, podría ser el documental de este caballero. Y yo decidí seguirlo durante todo el rato hasta que lo pude pillar, porque corrió rápido. Y ¿Fuiste corriendo detrás? sí, literal. Lo pude pillar y todo. Y le dije que quería hacer, me interesaba investigar de él como para hacer un documental. Así que a él le gustó la idea y comenzamos a vincularnos. Y ahí el documental parte inmediatamente con la primera cita que nos hicimos, y nos juntamos en un café, en el café, ¿cómo se llama ese café clásico? El Vitamin Service, ¿Ya? que está al lado de la Plaza Victoria, ¿cierto? Y ahí nos citó, y ahí en adelante comenzamos a grabar, ¿cierto? Entrevistas de él, pero que eran una maqueta de lo que iba a ser el próximo documental. Y bueno, finalmente este documental recoge ese material que es del documental cortometraje que está hoy en día incluso en YouTube, y luego un material que es un seguimiento de este personaje, básicamente en sus maratones y un poquito en su vida también, Ujú. durante 15 años, Mira, hasta que murió. el José Conté cuando, el final. oye, el José cuando va contando esto, se va como emocionando. Y fíjate que Así yo me emociono. Nico, para que digamos, en la conversa, entre un paréntesis, este documental tuvo galardón, ¿no? Tuvo un premio, No, pero claro, el el cortito, cortito. este cortito ¿Ya? de 8 y tantos minutos, claro. Bueno, acá en Valparaíso ganó el premio del público del Festival de Cine de la Universidad Católica, Ujú. y luego tuvo participación en varios festivales internacionales y todo. Qué Tuvo, buena. tuvo un buen recorrido. Pero lo más importante es que, claro, la, uno se involucra, bueno, en lo que no debería hacer, ¿cierto? Como un psicólogo en tu caso, involucrarse con un paciente, como que Efectivamente. quizás Ahora, dicen todos que no es recomendable, pero bueno, bueno, en mi pero caso yo me involucré con mi tema y seguimos siendo amigos, y yo lo seguía registrando porque a él le gustaba que yo lo acompañara porque había una dinámica que habíamos construido juntos, pues, lo desarrollamos durante 15 años, y eso, como él, además, o sea, la épica de él se cuenta solo, pero además como él narra en prosa, porque es poeta, esto se narra en una forma muy linda, muy bella. Y además que contamos con la música extraordinaria, ¿cierto? De nuestro querido amigo eh, Tuto Vargas, ¿cierto? Que es el bajista de las exitosísimas bandas emblemáticas, bandas chilenas, Floripondio y Chico Trujillo, el bajista de aquellas dos bandas, pero además él tiene su proyecto personal en donde desarrolla este disco que se llama Camaleones, en donde él no sé el uso de los derechos también, porque cuando él me presentó esta obra, yo sentí que había una conexión también como porteña y muy cercana entre los sonidos que él lograba versus lo que yo también quería comunicar. excelente. Oye, Nico, tú quisieras entrar aquí en la conversa porque Sí, tú... mira, yo quería preguntar, o sea, un par de cosas, porque más o menos para que los que nos están escuchando visualicen un poco esta invitación que ustedes hacen acá, digamos,
a este trabajo que hiciste tú, porque es un trabajo de mucho tiempo, de varios años, y básicamente, si lo pudiésemos resumir, una especie como de maratón, ¿no? Audiovisual, digamos, en el sentido Total. literal y en el sentido también ya más simbólico, ¿ya? O sea, ¿cuáles son esos elementos como esenciales que tú ves en esta historia que decidiste conscientemente contar y, digamos, y difundir, básicamente, difundir a los demás? Sí. Ah, la verdad es que yo en un principio no quería desarrollar la historia como de un patrimonio de Valparaíso, no era la sala óptica, en realidad es como contar la historia de cualquier persona, de una persona normal, común y corriente, que se enfrenta a, bueno, a cosas que son muy comunes hoy en día, bueno, toda la vida, ¿cierto? Que es la vejez, la soledad, ¿cierto? Y de tener también tiempo, espacio, ¿cachai? Que son a veces mal ocupados, no sé, bueno, no sé cómo interpretarlo en cada caso, ¿cierto? Pero en el caso de él los desarrolla a través de todas estas virtudes que él tiene, que es la poesía, y por otro lado maratonista, ¿cachai? ¿Cómo se llama? El atletismo, ¿cierto? Y eso lo llevó a él a conseguir compañía, reconocimiento, trascendencia y amistad, cariño. Y bueno, y eso es lo que se muestra en el fondo en esta película, que a pesar de que uno pueda estar solo en esta vida, ¿cierto? Las relaciones con los demás y cómo las establecemos hacen que esta vida sea trascendente, que sea importante no solo para los demás, sino que para uno mismo también, en el fondo que valga la pena vivirlo, Claro, ¿cierto? tiene que ver básicamente, o sea, lo que tú mencionas, como una serie de temas que son temas centrales, digamos, de la vida humana, todo esto, o sea, el tema de la muerte, el tema de la soledad, el tema, digamos, de la búsqueda de trascendencia y básicamente, digamos, una especie como de hilo conductor, que a lo mejor quizás yo lo relaciono imaginalmente desde la imagen, justamente con esta idea de la carrera, ¿no? Que es como un hilo conductor y que tiene que ver también con la búsqueda de sentido, y que yo creo que por ahí le puede crear sentido a quienes vean esta historia, que puedan verla y escucharla, que a lo mejor ya han tenido la oportunidad de verlos, algunos de los que nos están escuchando, pero que ahora próximamente, lo que adelantaba un poco Salvador, va a ser posible reestrenar, hay un reestreno Claro. de este trabajo. Básicamente porque lo que está en YouTube, y que los invito a ver, Bruno Inmortal en YouTube, es un cortometraje que se hace parte ahora que en términos formales, respondiendo a la pregunta que hacía Salvador recién, en términos formales esto es un mediometraje, porque en términos formales, ¿cierto? Un cortometraje va desde 0 minutos hasta 29 minutos, de 30 minutos a 1 hora es un mediometraje, y de 1 hora en adelante ya es un largo, ¿ya? La verdad es que fue pensado para corto. Llegamos a un largo en un momento, pero lo acotamos, lo apretamos, lo dejamos en un mediometraje de 45, 46 minutos aproximadamente, que está pensado, como te digo, esto no tiene un fin comercial, la verdad. Esto es una respuesta tanto a un compromiso que yo tenía con Bruno Bernal, ¿cierto? Bruno el Inmortal, como amigo, también como realizador, también de cerrar el ciclo, por otro lado, ¿cierto? Yo como realizador sentía que no había podido cerrar este ciclo, de terminar de contar su historia, y el apoyo de Salvador, Sabia Salud, Gonzalo, tú, Nicolai, también, miembros de Sabia Salud que idearon esta fórmula tan bonita que es el cine terapia, en el fondo, de que podamos ver esta película y analizarla desde un punto de vista terapéutico, y que sea más, en el fondo,
Bueno, la película en sí mismo logra eso, pero canalizarla a través de una terapia específica, con... Muy bien. Mira, ¿te parece si en la segunda parte vamos después con lo que significa, digamos, el cine terapia, la narrativa y la metáfora del viaje que vamos a trabajar ahí y hacemos esta conclusión? Porque es bien bonito porque este trabajo tiene una doble dimensión. Por un lado, digamos, este estreno el día viernes 30 a las 18 horas, el estreno de Bruno Inmortal, en un mediometraje, y a las 12:30 para un público cerrado, sí, hay que aclararlo, para un público cerrado de personas mayores, el cine terapia que esperemos que pueda itinerar por todo Valparaíso y que pueda itinerar también por toda la quinta región, este maravilloso documental que eh, más el cine terapia contribuye, digamos, definitivamente a la salud mental. ¿Con qué nos vamos, Nico? ¿Podéis decir Decim- tú? di- digamos rápidamente de que las invitaciones para esto que estás diciendo tú, Salvador, son abiertas y que son gratuitas. ¿Ya? Vamos, Exactamente. En el Parque Cultural cerramos. de Valparaíso es el viernes 30 de septiembre, 12 horas, cineterapia, 6 de la tarde, el estreno del mediometraje documental Bruno el Inmortal, un homenaje a Bruno Bernal, récord sudamericano en la maratón de 42 kilómetros para Porteño. seniors mayores de 70. Fantástico. Vamos a repetir ese dato al final de nuestro programa y nos vamos con la primera tanda con la canción de Alfonso Se Entrega Barrio Chino y volvemos en el segundo bloque. Bueno, acá estamos con el segundo bloque de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, a los queridos auditores, recordarles que nos pueden visitar en nuestra página www.sabiasalud.cl, en nuestro Instagram, @sabiasalud, y en nuestro Facebook, @CTI Sabia Salud. Ahí van a poder obtener un servicio, digamos, de psicología, psiquiatría, coach, educación diferencial y terapia ocupacional. Así que bueno, ahí se puede contactar con nosotros porque tenemos uso de FONASA, digamos, y otras herramientas que pueden facilitarles, digamos, el pago. Bueno, dicho esto, quedamos en que en el primer bloque estuvimos viendo la apuesta esta de Bruno el Inmortal y este trabajo que vamos a realizar respecto al cine terapia, ¿ya? Entonces aquí quisiera que nos detuviéramos un poquitito y pudiéramos conversar, porque el cine terapia es una técnica, ¿ah? Y es una técnica que se vale de los medios audiovisuales para poder generar identificación con los personajes y de alguna forma lograr una transformación interna, algunos dicen, o una mejora, digamos, en la salud mental, ¿no? Pero ya en sí mismo, el cine puede ser terapéutico en sí mismo. O sea, mirar, Nico, una película puede ser muy transformadora. Yo, por mi parte, digamos, hay algunas películas que me impactaron traumáticamente, como por ejemplo haber visto El Exorcista habiendo tenido, digamos, una formación católica, ¿ya? En ese momento, que lo viví como una realidad, o películas como La Naranja Mecánica, digamos, que me indujeron, digamos, al mundo de la psicología. Entonces, no sé cómo ves todo el tema. O al mundo del microtrauma. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el cine, de alguna forma, cuenta una historia de la cual podemos sentirnos identificados y en la cual terapéuticamente podemos construir muchas metáforas para poder trabajar, ¿no, Nico? No, claramente. Pero justamente tratando de poner un poco el tono en el tema enorme de la metáfora. Yo creo de que ahí, o sea, cuando uno ve historias que conmueven, por lo general uno se da cuenta después de darle hartas vueltas, de ver, por ejemplo, una película, de leer un libro, digamos, de enfrentarse a una narración que a uno lo mueve, ¿no? Al final de cuentas uno se encuentra con que los elementos que hay son elementos súper simples, humanos y que por lo general tienden a extrapolarse a distintas experiencias. ¿Ah? Experiencias que uno reconoce en los seres queridos, que reconoce uno en uno mismo. Y es ahí donde uno conecta, ¿ya?
pero eso implica también una técnica en la manera de contarlo, en la manera de narrarlo, está mucho en la mirada. ¿Ya? O sea, y esa mirada que es, por ejemplo, en este caso, digamos, con este especie como de, no quiero decir instrumento, pero como de medio, ¿cierto? Que vendría a ser Facilitador. esta especie, claro, facilitador que es esta historia, digamos, que ojalá sea, digamos, una de muchas otras que se puedan ir desarrollando, digamos, con este mismo fin. Está en todo ello justamente la mirada del espectador, pues, y en este caso es la mirada, digamos, de José, digamos, que justamente Mira, identifica esta experiencia y en el fondo invita a que las personas que lo vean también hagan un propio hilo, pero que esté en el fondo hilvanado con las experiencias de cada espectador también. Entonces, y correcto. eso creo yo que nos permite situar las experiencias personales, ¿cierto? Y la experiencia que uno está viendo, a lo mejor en tu historia, en este documental o como uno quisiera, digamos, decirlo, y el hilo conductor de una cosa y de otra está justamente en la metáfora, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, la metáfora del camino, del viaje, y de cómo cada uno puede entender este viaje, o el viaje interior, el viaje, digamos, literal del cuerpo, de la vida misma, etcétera, el viaje de una relación, etcétera. Así que Muy creo de bien, que Nico. ahí, Fíjate que gran tema. déjame como hacerte una escansión, como dirían los psicoanalistas, un corte, pero para hacerte un feedback y darle la pelota al José después, porque fíjate que la metáfora que vamos a trabajar terapéuticamente precisamente tiene que ver con lo que tú señalas. Tiene que ver con esta maratón de la vida. Y la maratón de la vida implica desafío. La maratón de la vida en un momento significa el poder estar como tranquilo y trazarse un mapa, o el propio mapa, ¿ah? El propio mapa hacia donde nosotros nos queremos dirigir. Entonces es bonito porque Bruno brinda esta posibilidad en doble sentido, porque por un lado, él hace un viaje, viaje, su propio maratón, que tiene que ver con el buscar cierto reconocimiento y batir un récord. Pero cuando uno mira la metáfora completa, o sea, mira como el mensaje completo, y este es como el rollo más de terapeuta, no sé que nos podrías decir tú, José, también, que de alguna forma, después el correr ya era su propio acto, digamos, no sé si metafórico, pero el correr en sí mismo era su objetivo. No tanto conseguir la meta de llegar, digamos, a hacer récord, porque él se dedicaba a correr y no importaba si ya corría por una meta, sino que después la meta era seguir corriendo hasta lo que máximo él pudiera correr y el cuerpo se lo permitiera. Entonces, eso conecta directamente, con esto termino, conecta directamente con el público de las personas mayores, que de alguna forma todos vamos a ese lugar, donde pareciera que en esta etapa, y quiero ser muy poderoso, uno tendría que acostumbrarse a vivir como un ritmo o de una forma que ya no es anterior y que brinda muchas buenas posibilidades también. Entonces, este documental y esta apuesta de cineterapia apuesta por la vejez activa, ¿ah? Por una vejez saludable. No sé cómo lo veis tú, Nico, cómo lo veis tú, José. A ver, José, cuéntanos un poquito más, desarrolla quizás tú un poquitito el tema de tu mirada sobre lo que está diciendo Salva, porque Claro. es tu trabajo. Mira, claro, pero bueno, son historias que nos identifican a todos en diferentes contextos nada más, ¿cierto? Básicamente, Bruno plantea cómo se presenta como un personaje que es un poeta que es corredor y en este momento se encuentra entrenando para conseguir un récord chileno en ese momento, que después se supo que cuando lo consiguió fue sudamericano. La cosa es que ese súper objetivo que se plantea en un principio de esta obra, uno comienza a entenderlo, pero ya también como un objetivo que va un poco más allá, es una herramienta que él usa para trascender, para atraer amistad, cariño, cercanía, reconocimiento de las personas, y eso a él lo hacía muy feliz. Por lo tanto, el hecho de correr
lo conectaba con todas estas Correcto, cosas. correcto. La gente siempre le entregaba su admiración, decía, oye, la verdad que usted tiene y sigue corriendo, y para eso era todo. Para él eso era estar vivo. Y de hecho, bueno, cuando tuvo que dejar de correr, porque, bueno, problemas en sus pulmones, pues claramente empezó a Sí, apagarse. sí, sí. Pero es eso, y como te digo, entonces hay un súper objetivo que es como básico, primitivo, ¿cierto? Que es como esto de alcanzar el récord, pero en realidad el objetivo final o fundamental es lo que todos queremos, nomás, un poco de cariño. Esto es tan importante que lo hemos hablado, Nico, en otros programas, que es vincularse con otros, po. Claro. Y que es simétricamente, porque Bruno es un personaje, es bien paradojal, porque él es un personaje bien solitario en el cotidiano, pero muy arrojado en lo social también. Cuando él transita por las calles de Valparaíso, él, como dice José, va recibiendo el cariño. Y en lo cotidiano, muy conectado con los gatos, con los animales, muy conectado de eso. Entonces, Con los gatos, con los pobres, con el desvalido en general. Ahí tenemos un perrito. con todo eso, digamos que era muy generoso Bruno. Era una persona generosa. ¿Ah? No sé cómo lo viviste tú, a Bruno, porque tú lo conociste más de cerca. Sí, claro, bueno. Aparte de ser una persona sumamente generosa, porque de verdad que él se dedicaba a tratar de ser feliz a las demás personas. Eh, bueno, también su parte de los motivos porque él era así, pero básicamente una persona muy sociable a pesar de que se dedicaba a un ermitaño. Tenía esa dualidad, ¿cierto? Él se define como, Como un como un ermita. ermitaño. Claro. Eh, Pues finalmente todos somos. todos vivimos como una soledad, digamos, acompañada, como Claro, diría Pablo Milanés. claro, ¿Ah? Esta soledad acompañada. claro, claro. Eh, Nico, ¿qué opinas tú de la metáfora, esta metáfora que tiene que ver con el viaje, con este viaje a veces que puede ser iniciático o este viaje que tiene que ver con el contactarse, digamos, con dificultades, con los recursos? Siempre como en la alusión, digamos, de la alegoría al viaje, hay un héroe que va transitando y va superando, digamos, dificultades. eh, los chinos también hablan del camino y hablan de la importancia de muchas veces avanzar en el camino, pero también retroceder cuando uno está en el camino para poder avanzar. O sea, hay un montón de lugares y también lugares arquetípicos en esto, ¿no, Nico? O sea, claro, el viaje en sí mismo es un tema arquetípico, lo que significa básicamente que es un tema que se repite independiente de las culturas y digamos, de las épocas. Es algo que es un tema recurrente, digamos, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones también, digamos, de manera a lo mejor eh, a veces no tan evidente, ¿cierto? Más evidente quizás en el mundo, digamos, de lo intrapsíquico, de cómo imaginamos las cosas, de cómo nos planteamos ciertas metas, ¿ya? Entonces, claro, a diferencia quizás, como para tratar de establecer un ligero matiz, de lo que vienen a ser las historias clásicas, digamos, de estos viajes, ¿cierto? De la ida, el retorno y todo. Acá también encontramos un poco de eso, porque, o sea, pero la idea fundamental está en que a diferencia, por ejemplo, de las historias de los héroes, que son los héroes clásicos, el héroe por lo general da una vuelta, ¿cierto? Hace un viaje largo y después vuelve al punto de partida transformado, ¿ya? Pero ese viaje es un viaje sobre el cual el héroe por lo general no, o sea, decide, pero decide en parte. No son por lo general metas puestas por él mismo, sino que son metas que vienen dadas por un destino previo, ya que el destino de los dioses, pensemos que los héroes no son dioses en sí, son por lo general semidioses, tienen algo de extraño, algo de extrahumano, pero son personas, pero a media, ¿ya? En cambio, digamos, en las historias de los humanos, en las historias reales, ¿cierto? Las de nosotros, el peso de la meta es el peso que nosotros tenemos, ¿ya? Nosotros cargamos con ese peso. Nosotros nos planteamos una meta o no. Y en casos de historias como esta, como la propia historia, digamos, de Bruno, es Bruno el que se plantea la meta.
él se plantea una meta al comienzo, digamos, de esta historia, y esto tiene un desenlace donde esa idea, esa imagen, vuelve a aparecer. Hay un retorno, pero la diferencia está en que esa meta es posible planteársela desde uno mismo. Y desde ahí uno puede relacionar con las metas que uno tiene, con las metas que uno a lo mejor se planteó años atrás, aquello que se cumplió, aquello que no se cumplió, aquello que está por cumplir, aquello que es realista de lograr y aquello que a lo mejor vale la pena soltar. Y todo eso cuando uno lo ve, ¿cierto? En la historia o en el viaje de otras personas, ahí creo yo que nos permite hacer puentes, ¿ya? Sentirnos a lo mejor no tan solos, conectar con esta soledad del viaje muchas veces, con este viaje como de ermitaño que uno tiene y que se ve quizás bien reflejado en esta imagen también, un poco ambivalente, de ermitaño por un lado, del propio Bruno, y al mismo tiempo de un personaje que incide en el espacio público con una intervención corporizada en él mismo. Él mismo es una intervención en el lugar. Entonces, es su viaje para él, ¿cierto? Porque él lo hace para él, ¿ya? Es una meta suya, ¿cierto? Es un propósito suyo, un sentido suyo, solo de él. Pero al mismo tiempo, al hacerlo, está involucrando a más personas de distintas formas, ya sea con gestos, con mirar al personaje desde lejos y decir qué simpático que es, hasta aquellos que efectivamente dan el paso, lo imitan quizás, por un lado, u otros que sencillamente tratan de rescatar esta historia y contárnosla, ¿cierto? Y compartirla, que es básicamente lo que José hizo, digamos. Mira, súper bueno lo que dice Gelay Nico, porque de alguna forma la historia de Bruno es un tremendo facilitador terapéutico. Y es un facilitador terapéutico porque es una historia muy, muy humana y donde precisamente esto que tú decís, que esta meta, esta suprameta, se va transformando como se va transformando en nuestra vida cuando vamos transitando en las distintas etapas de nuestro desarrollo, donde pareciera que cada etapa implica un nuevo desafío. Entonces, lo bonito es que Bruno nos va mostrando estos nuevos desafíos, que son, como tú decís, sus desafíos, pero que nos permite mirarlo y poder identificar cuáles podrían ser nuestros propósitos y nuestros desafíos, porque es súper importante el poder tener día a día, independientemente de nuestro ciclo vital, un objetivo. Un propósito, un para qué, para qué me levanto hoy día, para qué me levanto hoy día. Si me levanto, haré un poco de ejercicio, si una persona mayor, caminar una cuadrita, dos cuadritas, porque de alguna forma el cuerpo va pidiendo, digamos, esta nueva, digamos, adaptación. Entonces, lo bonito que a Bruno se le va mirando también en este paso del tiempo, y donde él se va planteando y replanteando ciertas metas, y donde también cierta esta sensación, digamos, del fracaso, de no haber cumplido, pero también siempre con la esperanza de retornar, digamos, a su senda, a su camino. Bueno, nos vamos, digamos, con Una el pausita, ¿cierto? tercer bloque, nos vamos con el tercer bloque y nos vamos a una pausa comercial en este momento. Volvemos entonces con el tercer y último bloque de Activamente, como siempre en el 103.5 Radio UCB, siempre acompañados de Salvador Arredondo y en este caso con nuestro flamante invitado, con José Paso, creador audiovisual con una larga carrera y que en esta constelación, digamos, de personas que somos acá en Sabia Salud, digamos, ha venido a coronar nuevamente, digamos, parte del trabajo que estamos haciendo justamente con algo que es muy interesante y bastante novedoso por la forma en que ustedes lo están planteando o como lo estamos conversando acá, que es este concepto de cineterapia, ¿no? Me gustaría que conversásemos un poquitito más ahora en este tercer y último bloque, en términos generales, y luego que hacer la invitación bien formal y claramente a todos los que nos están escuchando para que se motiven y vayan. Esto de verdad que vale mucho, mucho la pena. Cineterapia. Entonces, en resumidas cuentas, si tuviésemos que definirlo, ¿cómo lo definiríamos en breves palabras? Mira, en breves palabras, el uso de recursos medios audiovisuales
que van a contribuir o van a facilitar, digamos, el desarrollo de la salud mental. Eso es como en breve. Ahora, en lo particular, lo que realizamos, digamos, es tomar el documental de Bruno el Inmortal y separarlo en 4 partes, cada parte de aproximadamente entre 8 y 10 minutos, a 12 minutos en verdad, donde se va haciendo un recorrido del documental, de este mediometraje, pero que va entramado con la metáfora del viaje por cada una, digamos, de estas metas volantes que serían, digamos, cada uno de los episodios, ¿verdad? Entonces, la idea central es que de alguna forma cualquier apuesta audiovisual, o en particular esta apuesta audiovisual, se convierte, digamos, en un arsenal de metáforas enlatadas, digamos, como dicen los autores, digamos, respecto, Mario Semel dice, bueno, las películas son verdaderas metáforas enlatadas, dice, o sea, dan muchas posibilidades para poder trabajar terapéuticamente. Entonces, Bruno ofrece esta oportunidad de este personaje que se va enfrentando con un montón de desafíos, que tiene un montón de recursos, y que es como un guerrero que está arrojado, digamos, a su objetivo, y que va construyendo sus propias herramientas o sus propias armaduras para poder realizar este viaje. Por ejemplo, Bruno tenía la particularidad de hacer sus propias zapatillas. Entonces él tiene toda una explicación de que las zapatillas tienen que ser zapatillas viejas porque son más cómodas para él. Pero él va tomando distintas zapatillas y él mismo manualmente va construyendo sus propias zapatillas con las cuales batió el récord nacional y el récord sudamericano, así como una especie de zapatilla Frankenstein. Dice, y va diciendo, esta zapatilla tiene muy buena calidad, la base, dice. Y va construyendo este sostén y este soporte para poder correr, para arrojarse a su objetivo. Entonces, nosotros pensamos que de alguna forma en terapia narrativa, de alguna forma crear esta metáfora de aquello que te sostiene. Las zapatillas de Bruno son lo que lo sostiene a él para hacer este viaje. Y nosotros también, de alguna forma, en el transcurso de la vida, en el transcurso de nuestro desarrollo evolutivo, vamos construyendo nuestras propias herramientas, nuestras propias fortalezas. Pero a veces, por la vida que llevamos, por el vértigo de las cosas que hacemos, porque a veces no estamos tan presentificados, muchas veces no accedemos a nuestros propios recursos personales. Entonces, aquí es cuando el cine terapia y esta historia se convierte en este facilitador para encontrar nuestros propios recursos. Entonces, se utiliza, digamos, la metáfora o la imagen más bien que la imagen más que la metáfora de la zapatilla como este sostén de la vida. Entonces, durante el cine terapia y más bien el fórum terapéutico, que es lo que viene después de la apuesta audiovisual, viene un fórum terapéutico donde se hacen preguntas y donde las personas pueden compartir su experiencia y su conexión emocional con el personaje, o conectarse respecto a unas preguntas guías que van produciendo ciertas emociones y ciertas identificaciones que van produciendo ciertos insights. ¿Y qué son los insights? Son estas reestructuraciones cognitivas emocionales de las ideas que tenemos respecto a nosotros o respecto al mundo social. Entonces se convierte en una posibilidad transformadora, digamos, de nosotros como son las películas, pero esto intencionadamente, me explico, intencionadamente, hecho a propósito de... Esto se parece mucho a las terapias narrativas porque justamente, digamos, se trabaja con una idea, con una narración, con una historia que tiene un comienzo, que tiene un final y que uno la va elaborando a través de una historia, por lo general una historia real, que es la historia a lo mejor de un consultante o la historia, digamos de algún ejemplo, pero ejemplo en el sentido no de algo a seguir, sino de algo con lo que uno pueda ir
sosteniendo la construcción de su propia historia, ¿ya? Y eso creo yo de que es bien interesante, y ahí se ve, digamos, la riqueza justamente de las buenas historias. Eso creo que es fundamental, porque aquí no solamente se ven metáforas. Por ejemplo, el mismo tema de la zapatilla también es otra cosa, ¿no? Digamos, es una parte, digamos, del personaje que en sí mismo te cuenta una totalidad también, ¿no? Así es. Algo de este personaje, digamos, que se va haciendo a sí mismo en su carrera, digamos, en su correr, digamos, en las metas que se va proponiendo, y al mismo tiempo enfocándose en un elemento específico, ¿cierto? Como por ejemplo la zapatilla, ¿ya? Entonces tenemos metáfora, tenemos metonimia también, que la metonimia es justamente eso, ir a un elemento que en el fondo es parte, digamos, o que explica el todo, ¿no? Es Es un como, por ejemplo, cuando uno representante habla, representativo. claro, como quien habla, es la pluma más conocida, digamos, de Occidente, y cuando dice la pluma, en realidad se refiere al escritor, ¿cierto? Acá uno habla de la zapatilla, digamos, y de la construcción de esta zapatilla como un elemento que te está hablando básicamente del personaje entero, ¿no? Y eso creo yo de que es algo que Qué uno, lindo eso que encontrar decís. eso, encontrar esos ejemplos, uno como a lo mejor como espectador, o alguien que participa de esta sesión de cineterapia, digamos, uno puede con esta historia y ojalá con muchas otras después, ir relacionando, digamos, sus propios elementos, ¿no? Sus pequeños símbolos y aquellas cosas que le dan a lo mejor una fuerza mayor a la narración que uno se vaya haciendo de sí. Correcto. Ahora, lo bonito que de alguna forma, no sé si alguna vez tú tuviste o han tenido alguna experiencia donde han visto una película y uno no queda satisfecho con el final de la película, o sea, no queda como mal con el final de la película. ¿Ah? Pero muchas veces, cuando hemos vivido malas historias vitales, también a veces tenemos esta sensación de haber estado como en una narración de una propia película con un final a lo mejor no tan feliz. Pero lo bonito es que con el paso del tiempo uno vuelve a renarrarse respecto de su propia historia y puede contarse la misma historia, pero tener un sentido nuevo, esa historia, que es como es el aprendizaje en definitiva, porque de alguna forma uno puede, una misma historia puede darle muchas posibilidades, puede contarla en un tono en un momento, y la historia puede cobrar distintos tonos en nuestro propio desarrollo vital, y nos brinda la oportunidad de poder encontrar nuestro aprendizaje y nuestras oportunidades. Entonces Bruno también ofrece de esto, ofrece eh, de esta narración. ¿Por qué? Porque uno también puede preguntarse en las propias historias personales si cambiaría algún final de sí mismo, o trabajar con una película, o trabajar con Bruno, haciendo un final alternativo, porque finalmente, no sé si finalmente, pero el camino tiene que ver con uno mismo. Los propósitos tienen que ver con uno mismo, ¿no? El Bruno no está pensado y el cine terapia para que terminen todos siendo maratonistas. ¿Ah? No es el objetivo, sí fomentar la actividad física, pero sí la estética de Bruno es lograr descubrir que nuestras metas van cambiando, que nuestros propósitos pueden ir cambiando día a día, que de alguna forma, independientemente de nuestro ciclo vital, la vida, digamos, hermosa en lo cotidiano, en lo diario. Entonces, es un mensaje que es bastante, digamos, esperanzador, sobre todo en una población de personas mayores, que lo pasan mal en Chile, en verdad, lo pasan mal los adultos mayores, las personas mayores, porque se llega, digamos, con pensiones bajas, con muchos temores. Entonces, bueno, también de alguna forma el documental y esta apuesta también, digamos, es la visibilización de las personas mayores, Nico. Esa visibilización, digamos, de las dificultades, de los caminos difíciles, ¿no? Y por eso que el tema, digamos, de la narración, el tema de la metáfora en particular, es algo que es una fuente inagotable para trabajar nuestros propios conflictos, para trabajar nuestros problemas. Cuando estamos en situaciones donde sentimos que no vemos salida, digamos, ver de que a pesar de las circunstancias más complicadas, de que siempre existe una alternativa, aunque sea acá, mental, ¿cierto? Inclusive imaginaria. Eso en el fondo nos evoca la capacidad, digamos, de, por ejemplo, un personaje como Bruno de imaginarse una meta, digamos.
y en esta historia de ver si se logra o no, y de qué manera se logra. Nosotros, esa invitación creo yo que es algo muy potente de verlo, digamos, como un testimonio, ¿ya? Y también nos invita a hacer o volvernos nosotros testimonios también, testimonios de nuestra vida y buscar a lo mejor pequeños espacios de comparación, pero no de comparación para ser mejor o peor, sino de comparación como para sentir que somos parte básicamente de un mismo relato, como seres humanos que necesitamos tener metas, que necesitamos imaginar objetivos que nos den fuerza para seguir adelante y disfrutar de cada paso, disfrutar de ese camino largo. Y ahí yo creo que hay, insisto yo, un mar de cosas que se pueden extraer al analizarlo. Oye, Nico. Una gran invitación, digamos, toda esta historia de Bruno, para todos Oye, los Nico, que lo bueno, podemos ver. y aquí que tenemos al documentalista, digamos, y en esta última parte, yo te quería preguntar, como más como en lo humano, ¿qué significó, digamos, para ti hacer este trabajo de 15 años? O sea, tú al principio nos decías que generaste una vinculación con él, pero a mí lo que me gustó de lo que hemos conversado del documental, que hay como distintas formas de observación, Nico, y una de la observación que uno puede hacer puede ser una observación más bien explicada desde afuera, o tener una observación más de carácter más implicado. Entonces, de alguna forma, tú tienes un relato, cuando yo te escucho, un relato súper implicado con el otro. O sea, el otro no es un objeto de observación tuyo, sino que a ti te pasan emociones, te transitó una vinculación, un afecto, un cariño, una curiosidad, digamos, por Bruno, porque yo muchas veces cuando veíamos Bruno, tú te emocionabas y las primeras veces te emocionabas y un montón mirándolo, bueno, y ahí yo me fui dando cuenta que todo el potencial, digamos, terapéutico, no como un sujeto de observación, sino más bien por lo que te evocaba y después lo que me empezó a evocar a mí cuando lo veíamos. Entonces, ¿qué significó, digamos, para ti, digamos, en lo personal, en el desarrollo tuyo profesional o humano? Claro. Eh, claro, como pasaron tantos años, pasaron muchas cosas entre medio también. Entonces, eso, claro, es una mirada también un poquito a mí mismo como autor. Bueno, se nota también un poco la evolución de la mano también, quiero recordar que cuando comencé a hacer este documental yo era estudiante y bueno, después pasaron 15 años más. Entonces, se nota también un poquito. Qué notable eso, porque parte como estudiante y no está terminando como profesional, como Bruno. Como Bruno también iba cumpliendo sus metas, digamos, Claro, su claro, desarrollo. claro. Y eso también tiene una evolución, es curioso también. Bueno, para el que le gusta un poco el cine o el audiovisual, bueno, uno se da cuenta que pasa, a medida que va pasando el tiempo, van pasando diferentes formatos audiovisuales en donde se ve desde VHS, mini DV, DVCAM, después 24p, después en HD, y después apareció un dron al final, que es cuando empezaron a aparecer los drones. Y entonces se ve una pequeña evolución, eso también es curioso, y también habla un poquito de mi evolución como realizador. Entonces, bueno, hay una vinculación, bueno, te comento como realizador, ¿cierto? Y entre medio, bueno, también como persona, bueno, es súper impactante también ver a lo conocido, a él como un amigo, a verlo. Bueno, hay muchas cosas que no se filmaron, que son encuentros personales. Claro, claro. Fue a mi cumpleaños, otra vez que él se enfermó, lo fui a ver, pero fui sin cámara, ¿cachai? Porque él no quería que lo grabara enfermo. Correcto. O sea, él Claro, quería tener su imagen ahí. claro, no, Mira, me prohibió llevar la cámara, entonces bueno, y que pasaron muchas cosas entre medio, ¿cachai? Y de la amistad, que fue mucho más, como tú dices, un objeto de observación. por eso es lindo, digamos, tu trabajo, José. Bueno, Claro, es emotivo en ese sentido también, pero más allá de eso, de lo que te pasa a ti como realizador, lo importante es lo que uno puede comunicar con él. Ojalá pueda traspasar un poquito
de lo que te estoy hablando con las imágenes y con el relato que... Y se logra largamente. Bueno, qué lindo trabajo, qué lindo como también cómo evoluciona el ojo, ¿no? A medida que uno también va creciendo en experiencia, digamos, y todo, va cambiando la mirada, ¿no? Y eso creo yo que también es un aspecto que sin duda se puede analizar. Chicos, vamos cerrando, pero yo creo que eso lo hacemos no sin antes reiterar para los que nos están escuchando, cuándo, cómo, dónde. nos vemos en el Parque Cultural, en una primera, digamos, función a las 12 del día de cineterapia, en el Parque Cultural de Valparaíso, el viernes 30, y para el estreno del mediometraje, a las 18 horas, gratuitamente, digamos, los dos eventos, con el mediometraje Bruno Inmortal. Ese parte a las 18 horas, dura aproximadamente 45 minutos, y después con un breve foro que vamos a hacer, conversatorio, y con un vinito, digamos, para los que lleguen, los que asistan. Perfecto. Sí, pues entonces viernes 30 de septiembre, Parque Cultural de Valparaíso, 12 del día, cineterapia, 6 de la tarde, estreno del documental Bruno el Inmortal. A todos los amigos de Bruno también, que yo sé que hay mucha gente que cuando estamos en Valparaíso, y en Valparaíso es el lugar donde Bruno ha sido reconocido como un personaje icónico. Invito a todas las personas también que quieren saber un poquito más también de la intimidad de este personaje y cómo era Excelente, como persona. excelente. ¿Con qué nos vamos, Nico? Nos vamos entonces muy contentos con Locos Rayados Cinema y hasta la próxima Nos vemos. semana. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.